Bienvenidos al capítulo 8 de Circulantes. Hoy nos preguntamos, ¿por qué actuamos mal? Con la participación especial de Tomás Balmaceda. Circulantes. A través de esta serie de podcast les invitamos a posar la mirada en el tránsito, en el uso que hacemos del espacio público y la movilidad. Circulantes, bienvenidos al viaje. Circulantes. Tomás Balmaceda es un montón de cosas: escritor, periodista, pensador, doctor en filosofía, conductor, pero por sobre todas las cosas es curioso. Destacamos caprichosamente a Filosos, un podcast recontra recomendable en donde aborda filosóficamente los problemas que nos plantea la cultura pop. Con Tomás hoy nos vamos a cuestionar qué es el bien y qué el mal, qué nos lleva a actuar de la forma en la que hacemos y de qué manera repercute en nuestras acciones a la hora de movernos por las calles. Hoy ponemos en circulación ideas, conceptos para pensar, cuestionar y reflexionar sobre nosotros y el mundo que nos rodea. Circulantes, conversaciones sobre cómo andamos. ¿Cómo sos como circulante, Tomás? Mira, durante muchos años fui solamente peatón y desde hace 3 años me subí a mi primer auto y aprendí a manejar y nada, estoy tratando de comprender un mundo nuevo a pesar de que ya pasó tiempo. Soy bastante mejor conductor de lo que me imaginaba, y aquellos que como yo pasaron muchos años con miedo a la calle o con miedo a aprender a manejar, porque quizás es un ambiente un poco hostil la calle. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y la verdad que entre colectivos, taxis, bicicletas, otros conductores de auto y conductoras que están un poco alterados, siempre fue un ambiente que me pareció muy hostil, y tuve la suerte de tratar de cambiar eso. Me lo tomé como un trabajo y hoy soy un feliz conductor cuando puedo andar en auto y creo que soy bueno. Desde Circulantes abordamos diversos temas y hoy te convocamos, Tomás, para filosofar sobre por qué actuamos mal cuando manejamos o nos movemos en la calle. Bueno, es una pregunta desde la filosofía bastante profunda. Básicamente, ¿por qué actuamos mal? En general, el enigma o la perplejidad que genera elegir el mal frente al bien surge porque muchas veces tomamos como premisa que hombres y mujeres somos animales racionales, parece que fuésemos solamente racionales y que siempre vamos a elegir lo mejor para nosotros, y nos parece de sentido común que lo mejor para nosotros es actuar bien. Ahora, una vez que dejamos esos pensamientos o el libro o lo que a veces en filosofía se llama el sillón, ¿no? Estar sentado en el sillón pensando, y abrimos la puerta de nuestra casa y salimos a la calle, vemos con sorpresa que muchas veces las personas no actúan siguiendo esta regla de hacer el bien, que nosotros mismos no seguimos esta regla. Entonces es interesante porque pensar por qué actuamos mal o por qué a veces, conociendo reglas que sabemos que son relevantes en nuestra vida y que nos atan, que estamos sujetos a esas reglas, saber que a pesar de eso elegimos otras opciones es totalmente perturbador, pero a la vez, como lo que sucede con los grandes problemas filosóficos, apasionante tratar de entender eso. ¿Qué significa puntualmente actuar mal? ¿Qué es actuar mal, Tomás? Y actuar mal sería no cumplir con cierta regla o con cierto parámetro de lo que consideramos que está bien. Y acá también se abren muchas opciones filosóficas. Vamos a encontrar aquellos que piensan que existe un solo bien, ¿no? Y que todos estaríamos de acuerdo en entender que esto es un bien, podemos decir, universal, o que no tiene, digamos, ningún tipo de atadura temporal o en un sentido amplio ideológica, y aquellos que creen que en realidad no existe el bien, que a veces se lo pone con mayúscula, sino que existen las acciones buenas o las cosas buenas, que son, digamos, todas esas circunstancias que comparten esta característica de justamente ser buena. En general, actuar mal entonces es salirse de esa regla que no necesariamente está vinculado con las leyes. Como sabemos, en muchos casos tenemos reglamentaciones o tradiciones o instrucciones que hemos aceptado, pero que no eso significa que por sí sean buenas, ¿no? Pueden ser que simplemente se hayan acomodado a un momento histórico o a una circunstancia particular y ahora no se aplique. Cuando tratamos de entender, digamos, por qué tenemos que actuar bien, digamos, cuál sería la motivación, qué es lo que hace que yo respete, en el momento en el que somos circulantes, que yo respete un semáforo o respete la velocidad
máxima o que respete el carril que corresponde a mi vehículo. Uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo que me motiva para actuar bien? Y ahí hay distintas posibilidades de motivación que tienen que ver con distintas opciones que nos ofrece la filosofía. ¿Nos puedes contar cuáles son esas motivaciones? Por un lado, la motivación puede ser simplemente una regla, ¿no? Para ponerle de una manera general esta idea de una ley o una reglamentación. Y en general uno piensa que, bueno, no puedo hacer esto o está mal hacer esto porque hay una regla que me lo impide o hay una regla que me pide otra cosa. A muchas personas eso le basta. Otros creen que la motivación tiene que ver más que nada con cuál es el beneficio que trae para mí o cuál es el castigo que está detrás. Y también a veces trabajamos en base a eso. Ok, yo no quiero superar la velocidad máxima con el vehículo con el que estoy circulando porque la multa es muy grande o porque eventualmente podría generar una tragedia. Lo que me motiva entonces no parece ser tanto seguir o no esa regla, sino el beneficio o el castigo que se sigue de cumplirla o no. Y después también podríamos pensar, de alguna manera imaginando estas adaptaciones de distintas posturas filosóficas, qué es lo que sucede con la virtud. Para muchos es una idea que viene desde Aristóteles, pero que se fue retomando. No importa tanto la regla puntual o el castigo o el beneficio que me traiga, sino pensar si yo estoy acercándome o no a ser virtuoso. O sea, si aquello que yo quiero hacer se adapta a la virtud o no. Por supuesto que la pregunta que muchos deben estar haciendo en este momento es ¿qué es la virtud? Bueno, esa es otra discusión filosófica, pero creo que todos entendemos de lo que hablamos cuando hablamos de virtud. Entonces quizás una buena vida o una vida correcta, una vida en la que yo, digamos, encuentro mi propia felicidad y la felicidad de los demás, es justamente una vida que se adecúa a la virtud. Entonces no necesito tener reglas específicas que me digan dónde cruzar o a cuántos kilómetros, a qué velocidad ir o cómo manejarme en determinadas circunstancias, sino que si yo pienso que si se adecúa o no a la virtud, eso es suficiente. Esas serían, por ejemplo, las motivaciones para poder movernos o tomar las buenas decisiones. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Bueno, ahí también entonces involucran otras temáticas quizás más vinculadas o más estrechamente ligadas con la psicología. Sin dudas, el bien y el mal son temas muy tratados en la filosofía, pero ¿podés hablarnos de algunos casos en particular? Bueno, si uno quiere pensar de dónde viene esta idea de que, como mencionábamos, la motivación es una regla o una máxima, bueno, digamos, el máximo representante es un filósofo que hoy diríamos que es alemán, que es Kant, que creó ese famoso imperativo categórico, tan genial como problemático, y hay un montón para leer sobre eso. Internet tiene la posibilidad de que, bueno, a partir de lo que les despierten estas ideas que estoy contando, nada, ir, googlear, encontrar gente a favor, gente en contra. Muchos de estos casos son artículos, textos, libros que tienen, nada, cientos de años, así que los van a encontrar para descargar en buenas versiones de manera gratuita. Y si ustedes son de los que creen que quizás existe el bien, como mayúscula de este bien que decíamos, bueno, ahí tiene que pensar en Platón. Y bueno, uno se puede acercar entonces a estas posiciones que podríamos llamar esencialistas, en el sentido de que efectivamente pensamos que existe algo como el bien a lo cual nos podemos parecer o no parecer. Y si ustedes están más intrigados por cualquier tipo de teoría vinculada con las recompensas y los castigos o los beneficios que traerían cumplir esas reglas, bueno, ahí en filosofía política hay un montón de autores contemporáneos y clásicos que van a poder encontrar. Muchas veces oímos hablar sobre la filosofía de la calle, una especie de sálvese quien pueda, cargado de insultos y violencia vial, donde de manera muy poco usual se abren espacios de reflexión al respecto. ¿Cómo ves a la gente circulando por sus calles? Lo que sucede con todos los ámbitos, digamos, cotidianos, es que también la calle, quizás de una manera más patente que lo que sucede en nuestras familias o nuestro trabajo, o quizás en otros eventos en donde se nuclean comunidades de afinidad, en la calle nos encontramos con todo. Es más difícil que yo encuentre que se rompan ciertas reglas, por ejemplo, cuando estoy jugando al fútbol con mis amigos, porque comparto ciertos códigos. Cuando estoy en una oficina puedo estar más o menos de acuerdo con lo que sucede, pero se comparten ciertas reglas de civilidad o incluso están vinculadas con el tipo de compañía en la que trabajamos
trabajás o el tipo de rubro en el que estás laburando. En la calle nos encontramos todos, nos encontramos gente que podríamos ser amigos, gente que jamás podríamos ser amigos, gente que viene de distintos lugares de la sociedad, de distintos trasfondos culturales, sociales, y yo supongo que hay mucho, esto quizás tenga más que ver con la sociología, pero me animo a decir que hay mucho de cada sociedad que se ve transparente o que es fácil de detectar si uno ve la calle, ¿no? Si uno ve la calle en donde sí se cumplen las reglas o no se cumplen las reglas viales, en donde sí hay cordialidad entre peatones, circulantes en autos, circulantes que estén en bicicleta. Quizás sería interesante ver si es posible traspolar, ¿no? Esas características de cada sociedad a lo que sucede en la calle. No sé si es exactamente el rol de la filosofía, o yo por lo menos no, en este momento no me doy cuenta si sería posible, pero yo creo que hay mucho de lo que somos que también está vinculado con la calle. Aquellos que hemos viajado por trabajo, por placer, a otras ciudades, a otros lugares del mundo, lo vemos, ¿no? Quizás, no sé, las ciudades argentinas hay mucho ruido o hay muchos gritos, no necesariamente porque nos estamos peleando, a veces porque estamos charlando en voz alta. Y cuando uno va a otros lugares, quizás la calle es mucho más tranquila, es mucho más menos ruidosa, más silenciosa. Creo que es posible trazar esos paralelos, encontrar qué cosas de la sociedad se ve en la calle y qué cosas no se ven. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Perdón, me corro un momento de la charla para contarte que este podcast lo podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y SoundCloud. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Una pregunta que hacemos recurrentemente a nuestros invitados, nuestras invitadas es: ¿qué te sugiere el término circulantes? ¿Qué te sugiere la palabra? Bueno, para mí pensar en circulantes es pensar en la vida, ¿no? Porque estamos siempre circulando, nunca estamos quietos, incluso cuando a veces quizás estamos encerrados en nuestras casas por algún tipo de circunstancia pandémica global o porque pensemos que nuestra vida es similar al día de ayer y el de antes de ayer. No, siempre estamos moviéndonos, nos estamos moviendo en las cosas que creemos, en las ideas que tenemos, a veces incluso en algunos de los valores que nos han enseñado y que de a poco vemos que son equivocados o que ya no sirven para este mundo porque conocimos personas que nos hicieron cambiar de opinión. La filosofía es muchas cosas, pero también es una invitación a poner en duda aquellas creencias que están muy profundamente arraigadas. Y en tanto yo voy cambiando de idea, yo voy cambiando de opinión sobre ciertas cosas, estoy circulando. Y la circulación también es circulación de ideas. Así que me encanta pensar un circulante filosófico en donde yo te cuento las cosas que pienso o te cuento quiénes pensaron, algunas otras cosas distintas a lo que crees vos, y vos con la mente abierta lo escuchás y capaz elegís cambiar tu recorrido y seguir circulando o mantenerte en tu camino, pero ya sabiendo que hay otras personas que piensan distinto que vos. ¿Qué otras herramientas conceptuales podemos usar para analizar las malas acciones que tomamos a la hora de circular, Tomás? Así como la filosofía puede pensar o nos puede acercar maneras de comprender por qué tomamos malas acciones conscientemente o por qué debemos o no seguir recomendaciones que sean buenas, también la psicología nos ayuda mucho a entender obviamente el comportamiento humano. Hay un montón de investigaciones que también tratan de explicar esta idea de por qué rompo las reglas, por qué si yo sé que hay determinadas leyes o reglamentaciones, por qué no las cumplo. Es interesante, hay una psicóloga que se llama Anne Trebensbull de Francia, que en donde por ejemplo ella trabaja acerca de la dependencia del contexto que tienen nuestras decisiones cotidianas. Es decir, yo tomo decisiones que pueden ser buenas acciones o malas acciones, no solo por lo que yo creo o mis valores, sino por en qué momento estoy. Si estoy por cruzar la calle en mi ciudad es una cosa, si estoy por cruzar la calle en una ciudad que no conozco es otra. Cambia las decisiones que yo tomo, que tienen justamente un valor moral, ético, porque pueden ser evaluadas de acuerdo al contexto. Luego hay otra psicóloga que se llama Stanley Miglan, que lo que trabaja es acerca de cómo el comportamiento ético es contagioso. Si yo estoy en un sitio en donde veo que distintas personas sistemáticamente rompen las reglas, me voy a sentir
sentir más habilitado o más influenciado o más inclinado a también tomar esas reglas. Y acá es interesante porque le da también una dimensión de responsabilidad en donde, bueno, uno quizás puede decir, bueno, cruzo rápido, no viene ningún auto o estoy apurado, y creo que es relevante. Y la tercera dimensión que también me parece relevante es de una psicóloga que se llama Francesca Gino de Harvard, que ella piensa que en general solemos tomar estas decisiones malas sobre el tráfico a partir de cierta excepcionalidad que creemos que se nos aplica a nosotros. En este sentido, conocemos las normas, nos parece que las normas son correctas, queremos respetarlas, nos parece que todo el mundo debería cumplir estas normas, por ejemplo, del tráfico, pero que en ciertas circunstancias a nosotros no se nos aplica. ¿Por qué? Porque, bueno, yo realmente estoy apurado, o porque yo siempre hago las cosas bien, una vez que la haga mal no va a pasar nada, porque, bueno, es totalmente excepcional, porque yo soy en el fondo un buen tipo. Entonces, yo creo que estas tres dimensiones, la idea de que es contagiosa, la idea de que depende del contexto y la idea de que nosotros a veces nos sentimos la excepción, porque, bueno, justo en este momento específico es distinto. Yo sé que siempre digo esto, pero en este momento es distinto. Voy a poder ir un poquito más alto con el auto, o voy a poder doblar acá a pesar de que no se pueda porque estoy llegando tarde, porque no es mi culpa, porque voy a perder el trabajo, porque me espera mi novio, porque me espera mi novia. Me parece relevante como para también, a partir de que escuchemos este podcast, reflexionar sobre las propias acciones, y eso me parece que está buenísimo para también, hacer un trabajo que empiece por nosotros y luego pensar en la sociedad. ¿Quién diría que tránsito y filosofía se cruzarían por el camino de los circulantes? Una de las capacidades más interesantes de nuestra especie es la de poder pensar, y en ese pensar, pensarnos, individualmente y en comunidad. Las valoraciones de nuestros actos no solo corresponden a aquellas que se consideran grandes acciones, sino que pueden extenderse a cada ámbito de nuestra vida, y el tránsito es uno de ellos, del cual se habla mucho y se piensa poco. Hoy pensamos, nos dejamos invadir por el eco de los filósofos clásicos, modernos, y nos ayudamos con la psicología, todo de la mano de nuestro invitado especial Tomás Balmaceda. La filosofía no pretende dar respuestas absolutas, sino generar preguntas, y al reflexionar sobre ellas, avanzar en ideas que antes no teníamos. Por eso te dejamos la siguiente pregunta: ¿de qué manera justificas tus actos al circular? La respuesta está en vos. Circulantes. Mi nombre es Fede Fricci y te invito a seguirnos en Spotify para escuchar todos los otros episodios de Circulantes, y también en nuestras redes, Instagram, Twitter, YouTube. Ahí nos encontrás como Circulantes. También te invitamos a que conozcas nuestra página web www.circulantes.com.ar, donde hay más contenidos para vos. Circulantes es un proyecto multiplataforma de Grupo San Cristóbal. Hasta la próxima.